Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos en esta mañana en el versículo 32 del Evangelio de Mateo, capítulo 26, que así nos dice la palabra del Señor. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Una vez que Jesús anuncia a sus discípulos que todos ellos se van a escandalizar de él, ahora les dice que no se preocupen. No se preocupen porque una vez que él haya resucitado, va a volver a reunirse con ellos en Galilea. Fíjate cómo comienza el versículo, porque es con la palabra pero. Y ese pero lo cambia todo. En la Biblia muchas veces el pero de Dios es lo que trae esperanza al ser humano. El hombre cae, pero Dios le busca. El pecado abunda, pero la gracia sobreabunda. La muerte aparece, pero Cristo resucita. La noche parece vencer, pero llega la mañana. Es como un mensaje de gracia que se repite una y otra vez a lo largo de todo el Evangelio. Si te das cuenta, en ningún momento Dios trata de ocultar nuestros errores, ¿verdad? Él es muy claro hablándonos acerca del pecado. Pero la buena noticia es que siempre quiere derramar gracia sobre cada uno de nosotros a pesar de nuestros errores. Como la Biblia dice en Proverbios capítulo 24, versículo 16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Si el Señor hubiera detenido su mensaje solamente en el fracaso, en el error de los discípulos, yo creo que estaríamos hablando sin duda de uno de los pasajes más tristes de toda la Biblia. Habríamos leído acerca de hombres que fallaron y que abandonaron a Jesús a la hora más difícil del Señor, ¿verdad? Pero gloria a Dios que Jesús no termina la conversación hablando de la caída de ellos, sino que termina la conversación hablando de su victoria. Y por eso les dice, pero después que yo haya resucitado. Es como si el Señor estuviera diciendo, sí, es cierto que vais a fallar. Es cierto que esta noche vais a tropezar. Es cierto que esta noche vuestra fe va a ser sacudida. Pero vuestro fracaso no tiene la última palabra, sino que la última palabra la tengo yo con mi resurrección. Esto me hace recordar a esas palabras pero tan llenas de gracia que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta que él escribe allí en el capítulo 2 y en el versículo 13, cuando le dice que si nosotros fuésemos infieles a Dios, Él va a permanecer fiel porque no puede negarse a sí mismo. Así que mi querido hermano, cuando falles, cuando peques, cuando fracases, cuando hagas cosas que van en contra de los principios bíblicos, te aconsejo que no huyas de Cristo. Lo que te aconsejo es que corras siempre hacia Él. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 18 y versículo 10, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Si te das cuenta, el mundo y el enemigo lo que quiere es que con nuestros errores, con nuestras caídas, nosotros nos alejemos cada vez más del Señor. Pero lo que Dios quiere es que en medio de esos tropiezos podamos levantarnos una vez más. Como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4 y en el versículo 16, nosotros podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjate, porque el texto no dice que nos acerquemos a Dios cuando estemos ya prácticamente perfectos. No. Nos dice que debemos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Jesús continúa con este mensaje de gracia porque no solamente les dice que resucitará, sino que también les dice que va a ir delante de ellos hacia Galilea. Como buen pastor, que es el Señor, es el buen pastor de nuestras almas, Él siempre va adelante.
En el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 10 y en el versículo 4, dice que el pastor va delante de las ovejas y las ovejas le siguen. Nuestro Señor siempre va delante de nosotros. Aunque nosotros nos hayamos equivocado, Él siempre va a ir delante. Así que no te rindas. No te rindas, por muy difícil que se ponga el camino. No te rindas por muchos tropiezos que hayas tenido. No te rindas. La Biblia dice a través del apóstol Pablo, en la carta que le escribe a los filipenses en el primer capítulo y en el versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Dios no empieza obras para abandonarlas a la mitad. No. Lo que Él comienza, lo perfecciona hasta el final. Así que un error no define tu final. Un fracaso, un tropiezo, no tiene por qué hacerte detener en este camino. Deja que Dios siga perfeccionándote. Hermano mío, deja que el Señor pueda seguir tratando con tu vida. El Señor tiene bien definida la obra que quiere hacer en ti. Por eso a los discípulos no les dice simplemente yo iré delante de vosotros, iré delante de ustedes, sino que les dice concreta y específicamente hacia dónde se dirige. Yo iré delante de vosotros a Galilea. ¿Y sabes por qué les dice que irá hasta Galilea? Recordemos que fue allí en Galilea donde el Señor llamó a gran parte de sus discípulos. Ya vimos tiempo atrás cuando nos tocó estudiar el Evangelio de Mateo en el capítulo 4 desde el versículo 18 en adelante, que fue allí en Galilea donde por ejemplo llamó a Pedro, donde por ejemplo llamó a Jacobo, a Juan, a Andrés. Galilea representa el lugar de los nuevos comienzos. De hecho, hay comentaristas bíblicos que simbolizan a Galilea con el volver al primer amor, con volver a ese lugar de donde Dios nos llamó. Así que, hermano mío, después de cada fracaso, no debemos quedarnos en ese lugar de fracaso, sino que nosotros tenemos que volver a nuestra Galilea. Tenemos que volver al primer amor. Y como todos sabemos, nuestro primer y gran amor, como dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 12 y en el versículo 30, siempre, y digo siempre, ha de ser nuestro buen Dios. Dentro de un tiempo, cuando nos toque estudiar el capítulo 28 y el versículo 16, vamos a ver cómo efectivamente fue allí, fue en Galilea donde volvieron a reencontrarse con el Señor resucitado. Y esto, hermano mío, es algo digno de recordar. Porque aunque las personas fallemos, el Señor siempre seguirá cumpliendo su promesa. Jesús sigue teniendo planes para cada uno de nosotros. Aunque nosotros es cierto que hayamos fracasado, aunque nosotros nos escandalicemos, cada vez que nosotros caemos, cada vez que nosotros pecamos, es cierto que el sentido de fracaso nos invade. Los pensamientos de derrota constantemente pasan por nuestra cabeza, ¿verdad que sí? Pero lo que deberíamos hacer es saber que después de nuestras caídas, ya Dios tiene preparado un encuentro o un reencuentro con cada uno de nosotros en Galilea, en ese lugar donde podemos y debemos volver a empezar. Por alguna razón, el rey David entendió esto. Y por eso pudo escribir allí en el Salmo 37 y en el versículo 24, que cuando el hombre cae, no debe quedarse postrado, porque el Señor sostiene su mano. Así que si has caído, levántate. Si te has equivocado y te has visto enredado en medio de pecados, arrepiéntete rápidamente de cada uno de ellos y corre inmediatamente ante el trono de la gracia, porque el Señor está esperándote con los brazos abiertos y Él está yendo delante de ti para poder volver a reencontrarse contigo una vez más. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, por bendecirnos. Gracias, Señor, porque tú restauras nuestra relación contigo. Nosotros metemos la pata siempre
pero tú lo arreglas todo. Tú eres un Dios perfecto. Señor, perdónanos. Si tantas veces, Señor, te hemos fallado, si tantas veces hemos metido la pata, si tantas veces nos hemos escandalizado de ti, perdónanos, Señor. Y ayúdanos a que nuestra relación siempre vaya de más a más, de victoria en victoria. Gracias, Señor, te damos por este día, por esta semana que tú pones delante de nosotros. Guárdanos, mi Dios, y bendícenos. Te lo rogamos todo en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda que como cada lunes me gusta pedirte que por favor compartas conmigo aquí en los comentarios de este canal. Comparte conmigo de qué se predicó ayer en tu iglesia, cuál fue el mensaje central por el cual el pastor desglosó toda la enseñanza, el título, el versículo, no sé. Comparte con todos nosotros, con la comunidad de este canal, de qué se predicó ayer en tu iglesia. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.